A los 94 años, Elsa Aguirre rompe el silencio y finalmente revela lo que nadie se atrevía a decir. Secretos que estuvieron ocultos por décadas, traiciones que marcaron su carrera, amores prohibidos y conflictos con figuras del cine mexicano que nadie imaginaba. Lo que escucharás hoy podría cambiar la forma en que recuerdas a esta legendaria actriz. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de los reflectores? ¿Quién intentó destruir su reputación y por qué decidió hablar justo ahora? Si te apasionan las verdades ocultas del espectáculo, suscríbete y deja tu me gusta, porque eso ayuda a que YouTube recomiende este video y mantengamos viva la historia del cine. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado. Desde aquella mañana de 25 de septiembre de 1930, en el árido estado de Chihuahua, México, el destino parecía haber marcado a Elsa Irma Aguirre Juárez con una señal invisible, hija de Jesús Aguirre Castillo, un hombre de carácter férreo, y de Emma Juárez, una madre de temple dulce pero indomable. Elsa creció en un hogar donde la disciplina y la espiritualidad convivían con los sueños humildes de una familia que apenas podía sostenerse. Era una época dura, teñida por la sombra de la guerra y las dificultades económicas del norte mexicano. Desde niña, Elsa mostraba una mirada profunda, casi hipnótica, que más tarde se convertiría en su arma más poderosa frente a las cámaras. A los 13 años, la enfermedad la rozó con su mano, helada. Una fiebre de Malta la dejó al borde de la muerte, tan delgada que los médicos no creían que sobreviviría. Pero lo hizo, y desde ese momento su vida cambió. Ella misma confesaría décadas después que esa experiencia le enseñó a no temer a nada, ni siquiera al fracaso, ni a la fama. La fragilidad de su cuerpo se transformó en la fortaleza de su espíritu. Era como si el destino la hubiera probado antes de permitirle brillar. Su infancia fue sencilla, sin lujos, marcada por mudanzas y la constante búsqueda de estabilidad. Tenía 4 hermanos: Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús. Con ellos compartía el mismo sueño secreto: escapar de la pobreza y encontrar un lugar donde la vida no doliera tanto. Pero fue Elsa quien primero escuchó, o mejor dicho, intuyó el llamado del destino. Cuando tenía apenas 14 años, un concurso de belleza organizado por una productora de cine en la Ciudad de México cambió todo. Participó sin imaginar lo que venía y ganó. Esa victoria fue la puerta que separó su infancia de la eternidad. La familia, aunque orgullosa, temía por su reputación. Ser actriz en aquel tiempo no era sinónimo de glamour, sino de peligro moral. Aún así, Elsa aceptó. Partió hacia la capital con la inocencia intacta, sin saber que ese viaje la llevaría a los brazos del cine mexicano y al centro de un torbellino de pasiones, envidias y rumores que la acompañarían por toda la vida. Hay quienes dicen que desde el primer día frente a una cámara, Elsa no actuaba, simplemente era. Su presencia llenaba el espacio con una calma extraña, casi mística. Era tímida, reservada, observadora. Su silencio no era vacío, sino una forma de control, una manera de dominar el entorno. Aprendió a ser enigmática, a no mostrar del todo lo que sentía. Esa actitud la haría con el tiempo la mujer más misteriosa de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, detrás del brillo se escondía el eco de aquella niña enferma, pobre y curiosa que había desafiado la muerte y la sociedad. Su llegada al cine en 1946 con la película El sexo fuerte no fue una casualidad, fue el resultado de una cadena de coincidencias que solo el destino podría tejer. Desde entonces, Elsa Aguirre se convirtió en un símbolo de belleza, fuerza y contradicción, una figura que parecía frágil, pero que poseía una voluntad inquebrantable. Esa niña de Chihuahua que una vez soñó con una vida tranquila, se transformó en un ícono silencioso, una esfinge de mirada serena que ocultaba emociones intensas bajo la superficie. En su juventud ya se intuía que no sería una actriz más, sino un mito en construcción. Y como todo mito, su historia no solo estaría hecha de triunfos, sino también de heridas, escándalos y revelaciones que estremecerían al público mexicano durante generaciones. Ahora que conocemos sus orígenes y el peso de su destino, el escenario está preparado para el siguiente acto: su ascenso a la fama y las sombras que comenzaron a rodearla en el mundo del cine. Cuando Elsa Aguirre apareció en 1900 la pantalla por primera vez, el público no sabía si estaba ante una actriz o ante una aparición divina. Era 1946 y el cine mexicano vivía su época dorada. México, aún herido por los ecos de la Guerra Mundial, encontraba en la gran pantalla una forma de soñar. Y Elsa
Con su elegancia etérea y su mirada insondable, se convirtió rápidamente en el espejo donde el país entero quiso verse reflejado. Su belleza no era la de una estrella convencional. Había algo en su rostro que parecía contener secretos, algo que no podía fingirse. Su debut en el sexo fuerte fue apenas el preludio. Muy pronto su nombre comenzó a sonar junto a figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba y Pedro Armendáriz. La prensa la llamó la diosa del silencio, porque hablaba poco y dejaba que su mirada contara lo que las palabras no podían. Los directores la adoraban por su disciplina, los actores la temían por su frialdad. Pero detrás de esa aparente calma se escondía una joven que aprendía a moverse entre tiburones, consciente de que en el cine la belleza era poder y condena. Durante los años 50, Elsa filmó una cadena de películas que la elevaron al trono de la gran pantalla. En Tarzán y El misterio de la selva, 4 contra el mundo, Algo flota sobre el agua y El muchacho alegre, se consolidó como una actriz versátil, capaz de ser dulce o letal, inocente o provocadora. Pero mientras el público la veía como un símbolo de pureza, dentro de la industria se murmuraban historias, que había rechazado avances de productores poderosos, que había exigido respeto en un mundo donde las mujeres eran tratadas como adornos, que había dejado humillados a varios hombres influyentes. Elsa Aguirre era bella, sí, pero también era peligrosa. Los rumores de rivalidades con otras actrices como María Félix y Ninón Sevilla se hicieron inevitables. La prensa de espectáculos la comparaba constantemente, intentando enfrentar a las divas de la época. Pero Elsa nunca mordía el anzuelo. Su estrategia era el silencio. Mientras otras respondían con declaraciones explosivas, ella sonreía con una calma que irritaba a todos. Esa frialdad aparente la convirtió en un enigma. Nadie sabía qué pensaba realmente, ni a quién amaba, ni qué deseaba. Sin embargo, esa fachada imperturbable ocultaba una realidad emocional intensa. Detrás de los focos, Elsa se enamoró y sufrió más de una vez. Su relación con el actor Armando Silvestre fue tan apasionada como tormentosa. Se decían cosas que dolían, se alejaban, volvían, y los medios lo convertían en espectáculo. Años más tarde, Elsa confesaría que ese amor la marcó profundamente y que, por primera vez, entendió que la fama no podía llenar el vacío del alma. Hubo también historias que ella jamás confirmó, como su supuesta cercanía con el torero Luis Procuna o con el cantante Agustín Lara, quien llegó a dedicarle versos de admiración. Sin embargo, Elsa se mantenía distante, casi mística. Nunca fue la mujer de escándalos fáciles. Prefería que el misterio hablara por ella. Esa distancia la hacía inalcanzable y al mismo tiempo irresistible. Su magnetismo en pantalla se volvió legendario. Los críticos la comparaban con las grandes divas de Hollywood, pero Elsa tenía algo diferente, una espiritualidad silenciosa, una melancolía que la hacía parecer fuera de este mundo. A veces, los directores decían que filmarla era como intentar capturar un sueño que siempre se escapa. Y mientras los reflectores la bañaban, ella seguía siendo aquella niña de Chihuahua que observaba en silencio, sin revelar del todo quién era. A finales de los años 50, Elsa Aguirre ya no era solo una actriz, era un símbolo. Las revistas la llamaban la belleza eterna, y su imagen adornaba portadas, perfumes y campañas, pero el éxito traía consigo su precio. La fama empezó a asfixiarla, las largas jornadas de rodaje, las presiones, los rumores inventados y la constante exposición la hicieron buscar refugio en algo más profundo. Fue hermoso entonces cuando comenzó a interesarse por el yoga, la meditación y las filosofías orientales, mucho antes de que eso fuera una moda. En medio de los flashes y las fiestas, Elsa empezaba a buscar silencio. Esa búsqueda interior marcaría el inicio de una transformación radical, tanto en su vida profesional como personal. Muchos lo interpretaron como un retiro, otros como una rebelión contra el sistema. Pero lo cierto es que Elsa Aguirre no desaparecía, se reinventaba. Su historia estaba a punto de entrar en una fase aún más misteriosa, donde los reflectores se apagarían y la mujer detrás del mito comenzaría a hablar. Hablar de los amores de Elsa Aguirre es adentrarse en un territorio donde la verdad y el mito se entrelazan. Durante décadas, su vida sentimental fue objeto de especulación, deseo y escándalo. Mientras en la pantalla encarnaba a mujeres apasionadas, sufrientes o seductoras, fuera de ella enfrentaba los mismos dilemas que sus personajes, pero con una intensidad que nadie podía imaginar. Elsa no amaba a medias, amaba con todo el cuerpo, con el alma, con la furia de quien no teme perderlo todo.
Su primer gran amor conocido fue el actor Armando Silvestre. Su relación fue un torbellino, intensa, pública, pero también marcada por celos, orgullo y silencios. Eran jóvenes, hermosos y talentosos, pero demasiado parecidos. Elsa, con su carácter fuerte y su deseo de independencia, no se conformaba con ser la mujer de un galán. Y Armando, herido por su frialdad, se convirtió en un reflejo de sus propias inseguridades. En entrevistas posteriores, Elsa lo recordaría con un dejo de melancolía. Lo amé profundamente, pero no podía renunciar a mí misma para conservarlo. Esa frase resume toda su vida amorosa. Los rumores sobre otros romances se multiplicaron. Se decía que Agustín Lara quedó hechizado por su belleza serena y que llegó a escribirle versos nunca publicados. Otros aseguraban que el torero Luis Procuna le dedicaba cada corrida como si fuera una plegaria. Incluso se llegó a mencionar una cercanía con Jorge Negrete, aunque Elsa jamás confirmó nada. Su silencio, una vez más, alimentaba la leyenda. Cada rumor negado se convertía en una verdad más poderosa. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Elsa, tras los reflectores, padecía un profundo sentimiento de soledad. La fama la había rodeado de admiradores, pero también la había separado del amor genuino. Su hermetismo y su rechazo a los escándalos mediáticos la hacían parecer fría, inaccesible. En una de sus declaraciones más recordadas dijo: «He amado pocas veces, pero siempre con el alma. Y por eso, cuando pierdo, me pierdo entera». En los años 60, Elsa se casó con el yogui y filósofo José Vallés, un hombre que cambió radicalmente su manera de ver la vida. Fue él quien la introdujo al mundo del yoga, la meditación y la espiritualidad. Mientras muchos creían que había abandonado el cine por capricho o cansancio, la realidad era otra. Elsa buscaba encontrarse a sí misma. Vallés no era solo su esposo, era su maestro espiritual, su guía, su refugio. Pero incluso esa unión terminó en divorcio. Elsa diría más tarde que amarlo fue como mirar al sol demasiado tiempo, hermoso pero devastador. Tras su separación hubo años de silencio. Los medios comenzaron a especular sobre su retiro, sobre una supuesta depresión o incluso sobre votos de celibato. Pero Elsa, en su estilo enigmático, nunca dio explicaciones claras. Afirmaba que había decidido amar sin pertenecer, una frase que muchos interpretaron como una renuncia al amor romántico. En entrevistas más recientes, confesó que no necesitaba compañía para sentirse completa. «He amado tanto que ya no necesito repetirlo», dijo una vez, mirando a cámara con esa serenidad que siempre la distinguió. Su vida amorosa fue también una declaración política en un tiempo donde las mujeres estaban condenadas a la dependencia emocional o económica. Elsa rompió ese molde. Rechazó propuestas de matrimonio de hombres ricos y poderosos, y hasta productores que intentaron comprar su silencio o su imagen. Ella no se vendía. En una industria donde tantas mujeres fueron devoradas por el sistema, Elsa fue una excepción. Aprendió a decir no, aunque eso significara perder oportunidades. Pero su independencia tuvo un precio. Se ganó enemigos, fue tildada de arrogante, y algunos directores dejaron de llamarla. Hubo quienes la acusaron de ser difícil, una etiqueta que en el fondo escondía una verdad incómoda. No se sometía. Esa rebeldía silenciosa le costó papeles, amistades y amores, pero la convirtió en un símbolo de fuerza femenina en una época que no perdonaba a las mujeres que pensaban por sí mismas. En los años 70, cuando el cine mexicano comenzaba a decaer, Elsa reapareció con una nueva energía, más espiritual, más introspectiva, pero también más sola. En una entrevista de esa época, lanzó una frase que causó polémica: «He tenido muchos hombres a mi alrededor, pero pocos que me hayan amado de mí no siento sino verdad». Esa confesión desató un huracán mediático. Algunos la llamaron ingrata, otros la admiraron por su franqueza, pero ella, fiel a su estilo, no se retractó. Su historia de amor no fue una historia de finales felices, sino de aprendizaje. Cada relación, cada ruptura, cada escándalo la acercó más a sí misma. Y aunque muchos la recordarán por su belleza o su talento, quienes la conocieron de verdad aseguran que su verdadero poder estaba en su capacidad para sobrevivir sin odio, incluso después de haber sido herida. Elsa Aguirre amó, perdió y renació. Y en ese ciclo se forjó la leyenda que hoy sigue inspirando a generaciones. Pero su historia no termina ahí. Lo más profundo, lo más oscuro, aún estaba por revelarse. La vida de Elsa Aguirre no fue solo una historia de glamour, admiración y belleza eterna.
Detrás de cada aplauso había un silencio que pesaba más que el oro de sus premios. A medida que los años dorados del cine mexicano llegaban a su fin, también lo hacía una era. En su vida, el brillo de las cámaras se apagaba y con él comenzó un proceso lento pero inevitable de despojo, de pérdida y de transformación. El primer golpe vino con la decadencia del cine clásico. Las nuevas generaciones ya no buscaban la elegancia ni la sutileza, sino el escándalo y la provocación. Elsa, que había construido su carrera sobre la clase, el misterio y la dignidad, se encontró de pronto fuera de lugar. Las productoras querían juventud, cuerpos más atrevidos, rostros nuevos. Ella, fiel a sí misma, se negó a participar en películas de bajo nivel o en papeles que consideraba vulgares. Esa decisión, aunque coherente con su carácter, la sumió en un silencio profesional que duraría años. Pero el verdadero dolor no vino de las luces, sino de la vida misma. Durante una etapa de su madurez, Elsa perdió a personas muy cercanas. La muerte de su madre la dejó devastada. En varias entrevistas posteriores, admitiría que ese fue uno de los momentos más duros de su existencia. Dijo que su madre había sido su ancla emocional y que, tras su partida, sintió por primera vez el peso real de la soledad. Aquel duelo la llevó a cuestionarlo todo: su carrera, su fe, su propósito. Fue entonces cuando se refugió definitivamente en la espiritualidad. Comenzó a estudiar meditación, yoga y filosofía oriental con una disciplina casi monástica. Algunos decían que Elsa se había retirado para siempre del mundo, otros que se había vuelto excéntrica. La verdad era más profunda. Estaba intentando curarse. Durante años vivió entre México y la India, buscando respuestas. Aprendió a dominar su respiración, a vaciar su mente y a aceptar el sufrimiento como parte del camino. «He conocido el éxito, el amor y la pérdida», dijo una vez, «pero solo en el silencio entendí quién era realmente». Esa etapa también trajo consigo rumores de enfermedad. Algunos medios aseguraban que padecía problemas respiratorios y que había sufrido una crisis nerviosa durante su estancia en el extranjero. Elsa nunca lo confirmó, pero sus apariciones públicas se hicieron escasas. Cuando volvía a mostrarse, su rostro parecía más sereno, más en paz, pero también marcado por el paso del tiempo y las experiencias vividas. A los 70 años concedió una entrevista televisiva que estremeció al público. «He pasado por noches en las que deseé desaparecer, pero cada amanecer me recordaba que aún tengo algo que decir». Hubo también pérdidas profesionales. Varios de sus proyectos fueron cancelados y otros se perdieron en el olvido, pero lo que más la hirió fue la indiferencia del medio que una vez la idolatró. Las mismas revistas que la llamaban la belleza eterna dejaron de mencionarla. Sin embargo, Elsa nunca buscó venganza ni atención. Su silencio era su escudo. «No necesito que me vean para existir», llegó a declarar. El paso del tiempo fue implacable, pero ella lo enfrentó con dignidad. A diferencia de muchas estrellas que recurrieron a cirugías o escándalos para mantenerse vigentes, Elsa abrazó su edad como una forma de poder. Decía que las arrugas eran la huella del alma, y aunque el público la recordaba por su juventud deslumbrante, los que la vieron en persona en su madurez aseguran que su presencia seguía siendo magnética, casi hipnótica. Una de las tragedias más comentadas fue su accidente automovilístico en los años 80, cuando un choque la dejó al borde de la muerte. Se habló de fracturas, de largos meses de recuperación y de un aislamiento absoluto durante su convalecencia. Elsa rara vez habló de ese episodio, pero en una de sus escasas confesiones reconoció que fue el momento en que comprendió que la vida podía irse en un segundo. A partir de entonces, su forma de ver el mundo cambió para siempre. Los años pasaron y con ellos la fama se transformó en mito. Elsa Aguirre comenzó a ser mencionada no como una actriz en activo, sino como un símbolo del pasado. Pero mientras muchos creían que había desaparecido, ella seguía viva, meditando, escribiendo, compartiendo pequeñas reflexiones sobre la paz interior y el desapego. Incluso en la vejez, su voz seguía teniendo el mismo tono pausado, firme y enigmático. En sus apariciones más recientes, a los 94 años, se la ha visto con un tanque de oxígeno, pero con una mirada que aún conserva el fuego de sus días de gloria. Cuando le preguntaron si tenía miedo de la muerte, respondió con una calma desconcertante: «La muerte no me asusta. Lo que me preocupa es que el alma olvide lo que aprendió».
Los últimos años de Elsa Aguirre son el retrato de una mujer que sobrevivió a su propio mito, que vio cómo todo a su alrededor cambiaba, pero que jamás perdió su esencia. Una mujer que enfrentó la fama, el abandono, la pérdida y la enfermedad con una elegancia que pocos logran mantener. Su historia no es solo la de una actriz, sino la de una guerrera silenciosa. Una mujer que, incluso en la oscuridad, eligió no rendirse. Y ahora, cuando todo parece dicho, queda el último acto. El legado de Elsa Aguirre, su influencia, las huellas que dejó y las revelaciones finales que conmocionaron a quienes la siguieron hasta el final. A los 94 años, Elsa Aguirre ya no necesita cámaras, ni focos, ni guiones. Su historia, tallada en el mármol del cine mexicano, ha trascendido generaciones. Lo que fue una vida de pasión y luces se ha convertido en un testimonio profundo sobre la búsqueda del alma. Hoy, más que una actriz, es una leyenda viva. Durante décadas, Elsa se negó a dar entrevistas. Pero cuando finalmente decidió hablar, sus palabras sacudieron al público. No habló de fama ni de amores pasados, sino del vacío que deja el éxito. En su confesión más honesta dijo: "Tenerlo todo no sirve de nada si no sabes quién eres cuando las luces se apagan". Esa frase se volvió viral en redes, citada por jóvenes que ni siquiera conocieron su época de oro, porque Elsa, sin proponérselo, se convirtió en un puente entre el ayer y el hoy, entre la belleza clásica y la autenticidad moderna. Su mensaje era claro: el verdadero triunfo no está en ser admirado, sino en estar en paz. Habló sobre cómo el cine le enseñó la disciplina, pero la soledad le enseñó la humildad, y confesó por primera vez algo que sorprendió a todos, que muchas de sus lágrimas en pantalla no eran actuación, eran reales. Cuando lloraba frente a las cámaras, muchas veces era mi alma pidiendo auxilio, reveló. El público quedó conmovido. Aquella mujer que representó la perfección ahora se mostraba humana, vulnerable, sincera, y esa honestidad la hizo más inmortal que cualquier papel. Elsa también habló sobre el amor. Dijo que tuvo romances apasionados, pero que el amor más grande de su vida fue el que aprendió a sentir por sí misma. Amé mucho, sufrí mucho, pero aprendí que el amor verdadero es el que no depende de nadie. En sus últimos años, se dedicó a escribir pensamientos espirituales y breves reflexiones sobre la vida. No buscaba fama ni aplausos, solo dejar algo que ayudara a los demás a sanar. En uno de sus escritos finales, dejó una frase que hoy muchos consideran su testamento emocional: "La belleza pasa, el cuerpo envejece, pero la energía del alma es eterna. Y si viviste con amor, nunca morirás del todo". Sus palabras se sintieron como una despedida anticipada. Y aunque su salud se ha debilitado, sigue siendo un símbolo de dignidad y fortaleza. Vive rodeada de tranquilidad, meditando, recibiendo flores y cartas de admiradores de todo el mundo. Su casa, llena de retratos y aromas de incienso, es un santuario de recuerdos y silencio. En la era del ruido, Elsa Aguirre eligió el silencio. En tiempos de filtros y apariencias, eligió mostrarse tal cual es. Una mujer que no teme envejecer, que no se arrepiente de haber amado, que no olvida, pero tampoco se aferra. Hoy, su legado es mucho más que cinematográfico. Elsa representa el valor de envejecer con dignidad, de vivir con propósito y de aceptar el paso del tiempo como parte del arte de existir. Su figura inspira no solo a actrices, sino a toda una generación que busca autenticidad en medio de la superficialidad. Y así, a los 95 años, cuando todos pensaban que su historia había terminado, Elsa Aguirre finalmente admitió lo que todos sospechaban: que su mayor papel no fue el de una estrella de cine, sino el de una mujer que se atrevió a ser ella misma. Si esta historia te ha sorprendido y conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para descubrir más secretos, historias y verdades que pocos se atreven a contar. Dale me gusta si te impactó la vida de Elsa Aguirre, porque eso ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que aman las historias reales y profundas. Y sobre todo, comparte este video con quienes valoren las vidas llenas de misterio, pasión y resiliencia, porque la historia de Elsa Aguirre merece ser recordada y celebrada por generaciones.